de José María de la Torre y de la Torre. Por cierto, esta familia de la Torre, una descendiente de esta familia, una que era de la Torre y Basabe, se casó con un hijo del duque de Sevilla, y por lo tanto, que son Borbón de apellido, y por lo tanto hay unos Borbón hoy en día, duques de Sevilla, que descienden de esta familia cubana de la Torre. Familia Lagos Mejías es una familia establecida en Bayamo desde el siglo XVI, descendiente de los capitanes Esteban y García de Lagos, que eran naturales de Villafranca de Bierzo en España. Y esta es una familia también de conquistadores, los Lagos Mejías. García y Esteban Lagos Mejías son conquistadores, pasaron junto con Diego Velázquez de Cuéllar. La familia Milanés, establecida en Cuba desde el siglo XVI. Jácome Milanés, que era natural de Florencia, a pesar del apellido milanés, era milanese, en italiano, era natural de Florencia. Este se estableció en Bayamo, donde casó con Juana Ponce y Guevara, que era natural de Bayamo. Y este Jácome Milanés es muy famoso en la historia de Cuba, porque aparece como uno de los pobladores de Bayamo que lograron rescatar al obispo de Cuba, Fray Juan de las Cabezas Altamirano, que había sido secuestrado por el pirata Gilberto Girón. Y la primera obra literaria escrita en Cuba, el primer poema escrito en Cuba, El espejo de paciencia, escrito por Silvestre de Balboa y Troya de Quesada, que era canario pero establecido en Cuba. Silvestre de Balboa y Troya de Quesada escribió El espejo de paciencia, que narra la hazaña de los bayameses en contra del pirata Gilberto Girón para rescatar a el obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano. Y los bayameses estaban encabezados por Gregorio Ramos, por Jácome Milanés, el fundador de la familia Milanés en Cuba, por un negro que fue el que le cortó la cabeza al pirata francés Salvador Golomón. Pues toda esa historia ustedes la pueden leer en El espejo de paciencia. Familia Milanés, por lo tanto, antiquísima en Cuba, con una enorme descendencia hoy en día. El famoso poeta matancero José Jacinto Milanés y Fuentes, aunque era matancero, descendía de esta familia de Bayamo, de esta familia milanés. Bueno, la familia Miranda, establecida en Camagüey desde el siglo XVI, antiquísima familia de Cuba, enlazaron con la descendencia de Vasco Porcayo de Figueroa, que fue uno de los conquistadores de Cuba, uno de los que pasaron a Cuba con Diego Velázquez de Cuéllar. Los Miranda, por lo tanto, descienden de Vasco Porcayo de Figueroa. Los Oquendo, también antiquísima familia, constituida por Gonzalo Salcedo Jáuregui y su mujer, doña Matea de Oquendo y Torres, que fueron los padres del capitán Martín Salcedo de Oquendo y Jáuregui, que casó en la Catedral de La Habana con Juana Recio y Villegas, de otra familia antiquísima, y tuvieron descendencia hasta hoy de apellido Oquendo. La familia Paneque, menos conocida, Hernando Ortiz Paneque era natural del ducado de Osuna en Andalucía, y este casó con Isabel de la Jardina, que era hija del conquistador capitán Rodrigo Tamayo y de doña Isabel de la Jardina. Y esta familia Paneque se estableció en Bayamo, donde tiene mucha descendencia. Y ahora llegamos a otra de esas familias que son así muy destacadas, la familia Pedroso. A fines del siglo XVI llegaron procedentes de la villa de Nájera, en Logroño, los hermanos Pedro y Pablo Pedroso. Y Pedro y Pablo Pedroso habían nacido en Alcalá de la Real, que es en la provincia de Jaén. Ellos habían nacido en el pueblo de Alcalá la Real, que está en la provincia de Jaén, en Andalucía, pero la familia era oriunda de Nájera, que es en la provincia de Logroño. Llegaron a Cuba a finales del siglo XVI y se establecieron en La Habana, donde tuvieron una distinguidísima descendencia. Entre los descendientes de la familia Pedroso hay que destacar a un hombre de negocios importantísimo del siglo XVIII, don Mateo Pedroso y Florencia,
que nació en 1719 y murió en el año 1800, fue el que fabricó el famoso Palacio Pedroso que está junto a la bahía de La Habana. Hoy en día creo que le llaman el Palacio de la Artesanía. Eso es para quitar los nombres de toda la gente. Este es Mateo Pedroso y Florencia. Este es Mateo Pedroso y Florencia. Destacado hombre de negocios cubano, descendiente de esta antiquísima familia de Pedroso, que también obtuvieron títulos nobiliarios, como fue el título de marqueses de San Carlos de Pedroso. La familia Pérez Borroto, una de las más antiguas de Cuba, porque Francisco Pérez Borroto ya vivía en La Habana en 1555, cuando la ciudad fue saqueada por el pirata francés Jacques Dessalles. En 1555 ya era residente de La Habana Francisco Pérez Borroto y era escribano del Cabildo. Francisco Pérez Borroto da origen a esta antiquísima familia, que hoy en día hay gente que todavía se apellidan Pérez Borroto. Yo conocí uno, un día y yo le dije, ¿usted sabe de dónde viene? Y me dijo, sí, sí. Y me dijo, yo vengo de Francisco Pérez Borroto, que era de Marbella, en Andalucía, que fue escribano en La Habana en el siglo XVI. El hombre sabía perfectamente. Y yo me quedé sorprendido. ¿Y usted cómo sabe eso? Y me dijo, porque yo tengo un primo que trabajaba en la Academia de Ciencias en Cuba y que se dedicaba a investigar estas cosas, y por eso lo sé. Porque si no, no sabía nada. Hay muchos Pérez Borroto que hoy en día se apellidan simplemente Borroto, pero es la misma gente, ¿eh? Todos vienen de Francisco Pérez Borroto, el escribano ese del Cabildo de La Habana de aquella época. Y por cierto, los Calvos de la Puerta, todos descienden de Beatriz Pérez Borroto, que era hija de Francisco Pérez Borroto. Así que el que lleva Calvo de la Puerta lleva también Pérez Borroto, como otros muchos apellidos cubanos. Los Pérez de Corcho, también establecidos en Cuba desde el siglo XVI, en la ciudad de Santi Espíritus. Y hay todavía gente que se apellidan Pérez de Corcho. Los Pérez Najarro, descendientes de un conquistador, Francisco Pérez Najarro, que era natural de Castilla, fue uno de los 300 hombres que pasó a Cuba con Diego Velázquez de Cuéllar. Y Francisco Pérez Najarro tiene descendencia hoy en día que se apellidan Najarro. Yo, por ejemplo, conozco un sacerdote que vive en Cuba, en Matanzas, que se llama Aurelio Najarro, y es descendiente de Francisco Pérez Najarro, conquistador. La familia Pérez de Ordaz, que en Cuba a veces se ponen Ordaz solamente, y estos son hijos, vienen del siglo XVI también, hijos de Baltasar Pérez Guanche, que era canario, y de su mujer Ana Blanca de Ordaz, y descienden de los primeros pobladores de La Habana, también, estos Pérez de Ordaz. Y ahora venimos a una familia importantísima, los Recio. Imagínense ustedes, los Recio. Los Recio comienzan en España en Cumbres Mayores, que en el libro del Conde de Jaruco, ustedes todos seguramente conocen la historia de las familias cubanas del Conde de Jaruco, los 9 tomos, 6 publicados en Cuba y 3 que se publicaron aquí en Miami, gracias a mi amigo Juan Manuel Salvat, que está allá atrás, escuchando la conferencia. Los 9 libros del Conde de Jaruco, ustedes van al tomo 3, donde está la familia Recio, y el Conde de Jaruco no sabía de dónde venían, digo, de España, pero eso se averiguó después, porque se encontraron los pases a Indias. El catálogo de pasajeros a Indias tenía el pase de los Recios. Y los Recios vienen de Cumbres Mayores, en la provincia de Huelva, en Andalucía, igual que los Calvos de la Puerta. Por eso es que en Cuba se casaron los Calvos de la Puerta y los Recios se casaron entre ellos, porque venían del mismo pueblo en Andalucía, venían de Cumbres Mayores en la provincia de Huelva. Ustedes recordarán que Antón Recio el Viejo era uno de los primeros fundadores de La Habana. Y Antón Recio el Viejo tuvo descendencia con una india, hija del cacique de Guanabacoa, que se llamaba Cacanga. Y el hijo de Antón Recio y Cacanga, que fue el que heredó la fortuna del padre, se llamó Juan Recio. Juan Recio.
Y sí, el cacanga no. Juan Recio. Y entonces Juan Recio es el antepasado de todos los recios habaneros.